¿Qué tal, amigos, amigas? Aquí me tiene con el tocayo Isidro Cedrés, pues viviendo de cerca lo que es en sí este día de hoy. Estamos a 13 ya de agosto de este 2023, estamos en el Mirador del Lance, en este lugar emblemático donde se encuentra esa digna representación de nuestro pasado, de nuestra historia, a través de uno de los grandes, como fue el Mensei Ventor, y lo que ello confiere. Isidro Cedrés, Ajú, Leñate. Ajul, sí, un año más, ya son 28 que venimos con esta cita, desde el 96 en que pusieron su estatua, que nos dieron perfectamente el motivo para tener la razón para poder estar aquí. Y bueno, a raíz del 2008, que fue cuando se nos ocurrió la idea de entregar el Banot, aquel Banot que él arrojó después de lanzarse al abismo, intentando explicarle a la gente lo que significa ese suicidio ritual, que no es un acto de cobardía, sino todo lo contrario. Y bueno, no arrojamos las armas porque tenemos una lucha cultural. Y como bien dices tú, no hay patria sin cultura, y por lo tanto esa lucha continúa, y a cualquier persona que consideramos que ha tenido una trayectoria, está teniendo una trayectoria de lucha cultural por lo nuestro, por la supervivencia de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra historia, pues le entregamos modestamente ese Banot. Y bueno, ya llevamos, como digo, desde el 2008 hasta ahora un buen listado de personas, y queremos seguir con esa costumbre. Este año tenemos el Banot para entregarle a Yuri Millares, que por razones que no vienen al caso no puede estar aquí con nosotros hoy, pero se lo entregaremos simbólicamente a José Manuel Espinel Cejas, que de hecho es la persona que nos propuso a Yuri como candidato para ello, y que nos parece una excelente idea. O sea, solo la publicación que tiene de Pella Gofio demuestra perfectamente la labor que está haciendo, y por lo tanto nos erigimos como reconocimiento de eso. Bueno, pues nosotros desde aquí queremos invitarles a que vean y escuchen también lo que es en sí este reportaje que estamos haciendo para nuestra casa, para Radio Realejos, que siempre, desde su inicio, ha estado con pues, la historia, con la presencia, que no puede ser de otra manera, de nuestros familiares guanches. Y desde aquí queremos hacer hincapié en todo ello para que la gente se prodigue en su conocimiento y también, por supuesto, su amor al mismo. Así que hacemos un alto enseguida y volvemos ya con el desarrollo, ¿verdad, Isidro?, de todo lo vivido. Sí, vamos a empezar a convocar a la gente aquí en torno a la estatua, y empezaremos con el acto inmediatamente. No se vaya lejos, que ya estamos aquí. Bien, le damos a todos la bienvenida y las gracias, sobre todo las gracias por eso, por estar aquí. Y la bruma nos engañó diciendo está metida en Tigaiga, y cuando llegas te das cuenta que se quedó ahí. O sea, el que algo quiere, algo le cuesta. Es la 28 edición de nuestra visita junto al Mensei Ventor, que bueno, normalmente lo explico todos los años, seré breve. Vamos a ver la brevedad hasta dónde llega. Normalmente explicamos de que en el 96, cuando pusieron la estatua de Ventor, nos dieron un buen motivo para venir a saludarlo. El guanche desnudo, el montón de gente que venía solo por el hecho de que tiene entre las piernas lo que cualquier hombre tiene entre las piernas. No, pero es que el de él es más grande. Cariño, si es 3 veces más grande que yo, hacemos la comparativa. Normalito, para el tamaño que tiene, o sea, un ser humano desnudo. A ver si nos vamos acostumbrando a eso, ¿no? Pero es mucho más que, ¿por qué está desnudo? Desposeído. Se desposeyó a sí mismo arrojando sus armas, su ropa, y se lanzó al vacío, se suicidó. Vamos despacito. ¿Por qué se suicidó? Porque Agoñe y Acorón, Chaxajaña, Chacoñamet es el juramento que hace un mensei en defensa de su pueblo, de lo suyo, y si no es capaz de hacerlo, simplemente se quita de en medio, por honor, por dignidad. La misma dignidad que tuvo Benearo Nanaga cuando se veía ya sobrepasado y herido en el combate, y decidió lanzarse con el grito de Guañot a Chamán, que es como el Atis Tirma de Gran Canaria, por mi tierra, porque si buscamos tenemos a Ventejuí y a Supaicán, que bueno, la historia está ahí. Hay héroes en nuestra batalla. Hay héroes por todos lados. Está Achemenchía Tinguaro, que fue la primera vez que yo como persona estuve en un homenaje en San Roque, en La Laguna, con Pedro Juanma. Écheme una mano. Eduardo Pedro
Rodríguez de Quebec y Bencoma, que por cierto ha sido un asiduo todos los años aquí, la edad ya le está frenando, igual que también nos quitó la compañía constante y seguida de Álvaro Morera Felipe, que fue el primero que recibió el Banó que estamos entregando en 2008. Ha habido varios. Tenemos también aquí un señor que hemos tenido el detalle de entregarle. Su compañero año tras año también nos ha dejado. O sea, hay una generación que viene detrás y otra que nos está dejando. Y como decía mi abuelo, para morirse solo hay que estar vivo. Ya estamos sintiendo los años encima y estamos pensando en buscar un relevo, pero hasta que no lo tengamos está claro de que vamos a estar aquí. Estamos hablando de que hay gente que festeja a Tiguaro, hay gente en La Gomera que festeja a Tacuperche, hay gente como es Red Tacnar, el año pasado empezó a darle un homenaje a Bencomo junto al mirador de Humboldt. O sea, esto es una especie de mecha que debemos encender y que tiene que correr por todos lados. Está el barranco de Acentejo. ¿Qué celebramos? La victoria sobre el enemigo, a la vez que celebramos la caída de aquellos valientes hombres que tenemos el nombre de los líderes, pero no de un pueblo al que no conocemos por nombre, pero sabemos que eran valientes, que eran guanches y que derramaron su sangre. Lo que estamos haciendo ahora es otro tipo de homenaje. Es el homenaje que le hubiésemos hecho y que le hacemos también a Benearo el de Anaga, por ese mismo ritual. Se lo hacemos también a Ichazagua, que por cierto, la pila de arroz de Ichazagua en el Médano, el sábado pasado, como llevan 30 años ya, también cumplen con rigor con eso delante. Ichazagua fue el último Mensei, para quien desconozca que después de Ventor, el pueblo, los alzados, la gente de Ventor y todos los que quedaban por ahí, que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, sobre todo con ese cambio de chaqueta, que muchos de los menseyes y clase gobernante, aquellos que hicieron el mismo juramento, simplemente vieron que no querían perder privilegios, pero que la tierra se los trague y que la historia los borre, que no nos interesa. Y no estamos haciendo un juicio del pasado, la historia fue y nosotros no estábamos ahí, pero sí queremos dejar una cosa perfectamente clara. Un hombre que se compromete a algo, como hizo también Ichazagua, que arengó en 1502 una guerra civil en Tenerife en 1502, los guanches alzados en el sur, 600 hombres a las órdenes de ese valiente, empiezan a dar caña. Alonso Fernández de Lugo empieza a darse cuenta que hay problemas. Oiga, ustedes se rindieron, a ustedes tienen tierra, ustedes vayan para abajo y arréglenme eso. O sea que mandó, obviamente, a aquellos guanches conversos a hablar con él. Y entre la misma gente que estaba con él ya se dedicaron a darle prebendas, a convencerlo. Y cuando se dio cuenta que aquella traición, que aquella penosa forma de dar un paso atrás llegó delante de ellos en la reunión, simplemente sacó su cuchillo y se quitó de en medio por aquello de que no podía soportar la vergüenza de vivir entre ellos. Eso es lo que estamos festejando aquí. Que cada vez queda menos, pero queda la dignidad, la honradez, la palabra, el orgullo de saber que esa gente estuvo en esta tierra y el símbolo lo tenemos aquí, pues. Por lo tanto, Ventor para nosotros es el símbolo de la dignidad y queremos seguirlo celebrando. Y si no fuera por este calorcito, nos sentábamos y les contaba. Y si es historia de lo que estamos hablando, no debería estar hablando yo, debería estar hablando un señor que de hecho estudió y se dedicó a la historia y lo hace bastante mejor que yo. Pero me he aprendido lo que tenía que aprenderme. Ahora bien, en internet, que es más cómodo que pillarte un libro así de gordo, aunque no es mejor, pero en internet te puedes meter. Lo que pasa es que en internet tienes bueno y malo, tienes basura, pero a medida que uno va cogiendo criterio propio y no se deja llevar por lo que le ponen delante, se va dando cuenta qué es lo que le interesa y qué es lo que no le interesa. Y entonces sabremos quiénes fueron algunos de esos personajes de los que hablé. Volvemos con Bentejuí, joven, menor de edad. Su padre era el Guanarteme de Telde. Había dos Guanartematos, igual que aquí había 9 mensellatos en Tenerife. El de Galdar y el de Telde. Adivinen quién era el Guanarteme de Galdar. Artemio Semidano. El hombre que se bautizó como Fernando de Guanarteme y que fue el que firmó con Fernando de Castilla el tratado del Reino de Canarias, puesto que lo nombraron rey de Canarias cuando resulta que estamos hablando de una isla que tenía más que ver con la línea matrilineal que con la masculina. Bueno, pues como su padre falleció y él era demasiado joven, el Guanartemato de Telde lo coge también Artemio Semidano, facilísimo.
voy para allá, rindo la isla. Oiga, pueden decir que con eso salvó vidas. Mira, no soy quien para decir ni blanco ni negro, pero lo que está claro es que alguien no estaba de acuerdo. Aquel joven creció, se convierte en Guanarteme de Telde, tiene a Tasadre, que es su faicán. Faicán viene a ser el sacerdote, en el caso de Gran Canaria, la persona más importante después del gran jefe, y junto con Guayarmina, la princesa, que arengó al resto de su pueblo, se subieron a la fortaleza de Ancite y decidieron luchar hasta el último hombre. Llegó Fernando de Guanarteme, como diríamos comúnmente aquí en nuestra tierra, y en el lenguaje de barrio, les comió el tarro, les contó lo que tenía que contarles. Guasimara y su gente se bajan del risco para ir en busca de los españoles y empezar una nueva vida, y dos hombres, antes que esto, antes que en el caso de Beniarro de Anaga, ya hicieron la misma gesta. O sea, antes de rendirme, me voy de esta vida con la dignidad entera. Y estamos hablando de esos dos personajes que fueron años antes, unos 14, 15 años antes que lo que sucedió en Tenerife. Y esa es a la gente a la que por lo menos el Auchón Guanil, asociación cultural que represento, no solamente yo, Isidro, por ahí detrás Juanma, tenemos varios miembros del Auchón Guanil y que estamos constantemente con eso. A veces la moral se nos viene abajo, como que parece que vamos a estar toda la vida con esto. Pues tengo a este hombre que es el presidente de la asociación de baño de las cabras en el mar, Amílcar, que también anda con ese poquito de desengaño. De hecho, mira, lo voy a dejar, Isidro, se lo paso al museo. Amílcar sabe que si se lo pasa al museo, el ayuntamiento se lo come y se acaba el baño de cabras en el mar. Nosotros sabemos que si un año dejamos de hacerlo, se acaba el homenaje a Victoria. Pues tú te metes en el Auchón, nosotros nos metemos en la asociación de baño. Jugamos juntos y le guste a quien le guste, el compromiso lo tenemos. Como bien dice Pinel, Juanma y yo formamos un extraño matrimonio que funciona y por lo tanto vamos a seguir en ello. Estamos buscando aliados, gente que nos ayude, gente que ponga el hombro para seguir con la idea de que seguimos vivos, de que seguimos aquí, que la historia la escribe el que gana las batallas y nosotros las perdimos al final. Bueno, ganamos alguna que otra, pero perdimos al final. Una historia de una humanidad que está constantemente en guerras, y los que ganan las guerras son los que escriben la historia. Nosotros no escribimos nuestra historia, pero tenemos lo que ellos llaman leyendas, que si las seguimos poniendo ahí porque el pueblo le cuenta al pueblo, y dejan de ser leyendas cuando pasan a papel y cuando llega el momento de que una generación tras la otra la va aprendiendo. Mira, termino con esto. Hace unos 30 años andaba yo por La Gomera con un grupo de ingleses, puesto que mi profesión era la de guía de turismo, y delante de la iglesia de la Asunción de La Gomera, hablando de la Puerta del Perdón, de aquella masacre, y quien quiera saber lo que se lo lea, porque no se lo voy a contar, y hablaba en inglés y de repente pues nombré a Beatriz de Bobadilla, dos señoras que obviamente no habían tenido esa cultura, no aprendieron, igual que ninguno de nosotros aprendió nada de esto en la escuela, y siguen sin enseñarlo. Salían con la compra de una ventita y me oyeron decir Beatriz de Bobadilla, para ponerles en el papel, porque hay mucha gente joven aquí que no sabría de lo que estoy hablando. En el momento ese en la televisión había una serie que era la más famosa de ella y todo el mundo la conocía, y era Falcon Crest. Y Falcon Crest tenía a Angela Channing, que era el bicho más grande que ha pisado una pantalla de televisión, egoísta, mala como ella sola, y me encantó aquella comparación cuando una señora le dice a la otra, dice, la Beatriz esta tuvo que ser peor que la Angela Channing. Digo, vale, no te lo pusieron en los libros, pero está claro que el boca a boca funcionó, y los hijos y los nietos de esa señora saben quién fue Beatriz de Bobadilla, y quien no lo sepa, señores, lo tenemos por escrito. Pues el balón es un arma y nosotros le quitamos las puntas y la convertimos en juego de palo, que ni siquiera tenemos árbitros, ni ganadores ni perdedores. De hecho, tenemos más confianza, tenemos más cariño y tenemos mejor trato con los compañeros de juego del palo que con el resto, hasta miembros de la familia. Esa confianza segura de ponerle la cara sabiendo que no te va a dar, eso no lo consigues con cualquiera. Le quitamos las puntas y le quitamos también la agresividad con la que fue empleada, pero sigue siendo nuestra arma. Y este arma en este caso lo recoge, que además fue la persona que
que apostó por Yuri Millares y obviamente será quien se lo haga llegar. También tuvo su Banó en su momento y de hecho contamos con su opinión, que ya es la segunda vez que nos aconseja a quién deberíamos y acertada perfectamente. Bueno, pues José Manuel Espinal Cejas, te entregamos el Banó de Yuri Millares con la intención de eso, de que se le llegue y que sobre todo que le llegue el reconocimiento que se merece por nuestra parte por la excelente labor que nos está haciendo. Bueno. A ver si me oyen porque tengo la garganta bastante mal, ¿no? Gracias. Bueno, quiero dar las gracias en nombre de Yuri Millares porque, bueno, él no esperaba el premio, lo sé. Se lo comunicamos hace muy poco, él no pudo estar aquí hoy, así que les pedimos disculpas en su nombre. Yo quiero hacer una pequeña semblanza de Yuri, ¿no? Es un chico joven, ya tiene sus 50 años, calculo. Lo conocí recién terminada la carrera, en el año 95, y estaba empezando con la revista Pella de Gocio, no sé si la conocen, ¿no? Es una revista digital que no solo cubre todo el ámbito canario, antes salía también en papel en los suplementos de los fines de semana, en periódicos sobre todo de la provincia de Las Palmas, también aquí en Tenerife salía, y al final con la prensa digital pues se ha digitalizado totalmente, ¿no? Lo curioso es que ha hecho una labor tremenda, porque ha puesto en valor la cultura campesina y sobre todo toda la tradicional, ¿no? Agricultores, ganaderos, pescadores, incluso el mundo agropecuario, ¿no? En valor los quesos, los tomates. Nunca ha puesto en valor a la cúspide y a la élite política, sino a la gente sencilla del campo, como es, por ejemplo, el viejo Genaro Padrón, por ejemplo, que tiene cerca de 100 años, que todavía sigue siendo ganadero en el Hierro y que toda su vida ha sido ganadero, ¿no? Y pudo haber emigrado con mi abuelo, que llevó un velero clandestino a Venezuela, y al final, que mi abuelo lo llevaba gratis, le dijo, mira, no, me quedo. Y tiene un montón de peripecias y historias, y Yuri las ha sacado en dos suplementos completos a página doble, ¿no? Yo conocí a Yuri en el 95, cuando yo estaba haciendo tejas en Fuerteventura. Yo estaba en la unidad de patrimonio del Cabildo de Fuerteventura, y habíamos estado durante 3 años aprendiendo a hacer tejas con un viejito para rescatar la tradición tejalera. Se publicó en la universidad y nos propusieron ir a hacer tejas porque había una obra del año 1500 que estaba en ruina, que era la Capellanía de los Coroneles, ¿no? Y ahí apareció Yuri. Yo no sabía ni quién era ni nada. Lo curioso es que Yuri, después con el tiempo hemos entrado en confianza y en amistad, le he seguido desde entonces, pero lo más gracioso es que he conocido gente, hasta japoneses en Bolivia, japoneses que emigraron a Bolivia haciendo vinos allá, después en Argentina, y han estado en medio mundo, en Marruecos, en Francia haciendo vinos, en Chile también, como es el caso de Amanés Aguiguara. Y él me decía que él me conoció, por ejemplo en el caso mío, el trabajo nuestro, y todos los demás, digamos, personajes que ha sacado de la cultura canaria, a través de Yuri Millares. Yuri se lee en todo el mundo, es curiosísimo. Hace 2 días, otro periodista de un perfil similar al de Yuri, que ha seguido los pasos de Yuri, me decía que tiene 9 millones de visitas en un mes en todo el mundo. 9 millones de visitas. A mí no me preocupa tanto de las fronteras de Canarias para afuera, pero sí me hace pensar muchas cosas, ¿no? Y es un poco por eso propuse a Yuri. Nosotros, en la labor que hace Auchón Guanil, o que han hecho muchas personas, como Yuri y demás, debería ponerse en valor. Y, por ejemplo, el caso de aquí de Icó del Alto, por poner un ejemplo, que están intentando preservar el tema de la papa de color de aquí de Icó del Alto. El caso del amigo Amílcar Fariña con el tema del baño de las cabras en el mar. Personas, colectivos muy pequeños, a veces individuos solamente, como es el caso en algunos casos solo una persona, intentando mantener algo vivo, para que no se pierda,
Eso es un ejemplo que vale la pena poner en valor, porque todos los que estamos aquí podemos hacer algo, por lo que nos enseñó nuestros abuelos, por una tradición incluso familiar. Yo, por ejemplo, antier hablaba de la receta de mi bisabuela, los higos cotios en almíbar, ¿no? Que es una exquisitez, pero es que no tanto por la receta de mi abuela, sino por muchas cosas, pero sobre todo porque la higuera cotia se ha perdido en un montón de islas, porque es una higuera de costa y la costa es lo más arrasado por el urbanismo y sobre todo donde menos humedad edáfica hay, y entonces la higuera es la que más ha sufrido, porque una higuera que está a pie de monte o en zonas húmedas no pasa nada, aguanta años de seca, pero las de costa, muchos años de seca, la mayoría, por ejemplo en Lanzarote y Fuerteventura, las únicas higueras cotias que quedan son las que he llevado yo, porque hacía 30, 40 años que ya no se encontraban. Entonces yo creo que vale la pena, todos podemos hacer algo, aportar algo, o unirnos a los que están haciendo algo, o iniciar algo, porque es bueno, sobre todo por los jóvenes. Y ya por último, para decirlo, ayer estuve compartiendo una vendimia en Taganana, una conversación después en la comida con un chico que es joven, un chico que es profesor en la escuela de arte, y me decía que le llamó la atención un viaje que hizo. Le pregunté mucho por Islandia, ¿no? Un país que me interesa por el tema educativo, igual que Finlandia, y me dijo que aparte del nivel económico, que es bestial, 70 y pico mil euros de sueldo base al año, 50 y pico mil, el sueldo base es 50 y pico mil al año. Me decía que el gobierno les exigía, estuvieras trabajando parado, estar metido en una actividad para reducir impuestos. La actividad podía ser karate, natación, lo que sea, pero estar metido en algo, porque habían tenido un varapalo del carajo con el tema de los suicidios juveniles. Y se dieron cuenta que de esa manera, porque claro, ellos tienen un clima horrible, ¿no? Y entonces la serotonina y la vitamina D y tal, la gente se deprime en poco, ¿no? Con poco. Y tienen que hacer algo. Pero aquí que tenemos sol, que no hay tanta depresión y tanto suicidio, sí tenemos un problema. Yo trabajé en asuntos sociales, la juventud está un poco perdida. Y estas actividades son buenas para los jóvenes y sobre todo para prevenir desarraigos y conductas antisociales, ¿no? El tema de las drogas y todos esos comportamientos. Involucrar y enamorar a los chicos. Chicos hablo en general, para no utilizar el lenguaje actual que no me interesa, ¿no? Yo sé que no es políticamente correcto, pero yo prefiero usar el lenguaje tradicional. Yo creo que se puede evitar muchos problemas que tenemos y sobre todo para mantener viva la tradición. Yo lo aprendí de una vieja hace 40 años. Estaba en Valleguerra y a mi lado había una viejita con una camisa de encaje, muy bien vestida, con algunos zarcillos y demás. Me llamó mucho la atención porque era una persona muy elegante y tal, y la vi, estaba su marido al lado que tenía 90 y pico años largos. Y ella tendría, yo calculo que cerca de 80, si no tenía los 80. Y la vi que se le rayaron los ojos ante una actuación de folclore, ¿no? Y estaba actuando precisamente el grupo en el que yo estaba metido, que yo estaba como investigador y como brigada de empuje, estaba el grupo folclórico de la Escuela de Magisterio, ¿no? Entonces yo en plan cachondeo le digo, señora, ¿qué pasa? ¿Tan mal lo están haciendo que se emociona, que le dan ganas de llorar? Yo para buscarle, tirarle de la lengua, dice, no, mi niño. Dice, que me estoy acordando del pobre de mi abuelo. Y digo, ¿y eso por qué? Dice, porque cuando mi abuelo era vivo, esto lo teníamos. Y yo me quedé mirando y digo, ¿de dónde coño es usted? Dice, de Puerto Rico. Y yo pensando en el Puerto Rico del sur de Gran Canaria. Digo, canariona. Dice, no, de Puerto Rico para allá, porque tenía un acento que parecía canario. No es el acento puertorriqueño actual, porque se ve que han modificado el acento. Lo hemos modificado nosotros. Ya en el Hierro yo me doy cuenta, los jóvenes ya no hablan como los mayores. Y se ha modificado. Y además que la población de Puerto Rico en muchos lugares era de origen canario. Dice, en la época de mi abuelo esto existía y ya eso se perdió, se han americanizado. Y ese es el problema, que aquí tenemos ese riesgo. Si todos aportamos un granito de arena, a lo mejor esto perdura y lo conservamos. Y perdonen por haberme extendido. Muchas gracias. Aunque parezca casualidad,
Me rompes un poco los esquemas. Aunque parezca casualidad por lo de Yuri Millaris, Pella, Gofio y demás, los que hasta ahora hemos estado aquí, o bien bajábamos a los pinos, tirábamos los manteles, comíamos algo, ahora nos lo tienen prohibido por aquello del calor, los incendios, reuniones en zonas boscosas. El año pasado tiramos la casa por la ventana con lo último que teníamos en los fondos de la asociación, que hicimos, contratamos el local abajo en Ligaiga y llamamos a Luis, el de la rana, que nos trató de maravilla con una excelente comilona, y este año, como está el patio, pues como que decidimos que se acababa aquí. Pero Juanma tiene por ahí la bota del vino que la ha tenido fresquita en la nevera toda la noche. Mi mujer anda por ahí detrás, pues con algo que muchos de ustedes conocen y que yo heredé de una tía mía que se le daba de maravilla, y yo hago sus honores donde quiera que puedo. Y es 1,25 kilos de gofio con un bote de miel que le regalaron a mi mujer de La Palma, y está todo metido ahí dentro. O sea que si lo quiere probar, que pruebe el gofio. Están invitados, ahora mismo cogemos un poquito de gofio, le damos unos cortes, cachito para cada uno, agradecemos su asistencia y será hasta el año que viene.